Muchas gracias, Jair, por la presentación. Envié la misma para que nos hagan el favor de colocar en la pantalla y abreviar al máximo el tiempo para no tener dificultades con esto y solicito que se coloque en la pantalla, por favor. Sí, mientras la ponen, la colocan, debo decirles que hay un ajuste en el título de la ponencia. En realidad debe decir comunidades eclesiales de base en América Latina, gracias, desafío a la eclesiología protestante, porque aquí lo que vamos a manejar, si ponen la siguiente, por favor, es precisamente el hecho de que eh, ambas eclesialidades, digamos, ambas formas de cristianismo en América Latina fueron, y hasta cierto punto podría decirse que son todavía desafiadas por la existencia de estas comunidades. Haré una introducción muy breve acerca de una eclesiología renovadora y después trataremos de alcanzar a cubrir estos tres puntos que son, en primer lugar, hacer surgir a la iglesia en contextos marginados. Número dos, el análisis de la realidad, mito o práctica efectiva. Y número tres, eh, si me interesan, por favor, gracias, redefinir el perfil de la misión y la relación institucional. Estos son los puntos que vamos a abarcar y nos vamos rápidamente a la introducción. En la introducción tendríamos que plantearnos el hecho de cómo fueron vistas, cuál fue la experiencia real de las comunidades de base cuando fueron vistas desde dentro y desde afuera, digamos, del catolicismo romano. Las comunidades eclesiales de base, explicaba Leonardo Boff en un libro que ya es clásico sobre el tema, que es Eclesiogénesis, si nos hacen el favor de poner la siguiente. Las comunidades eclesiales de base surgieron como una forma de renovación de la eclesiología católica, al mismo tiempo como parte de un proceso de lectura de las realidades sociopolíticas y de las coyunturas del momento. Esto es lo que escribía Leonardo Boff en 1984 al respecto. Se suponía que las comunidades de base, las CEPs, servirían para superar el esquema jerárquico al interior de la Iglesia Católica. Serían también una nueva experiencia de la Iglesia, de comunidad, de fraternidad, que se sitúa dentro de la más legítima y antigua tradición, que esto también lo escribía Boff en ese libro mencionado. Además, estas comunidades representaban una respuesta específica a una coyuntura histórica vigente. Teológicamente, agrega el propio Boff, sería una nueva experiencia eclesiológica, un renacer de la misma iglesia y, al mismo tiempo, una acción del espíritu en el horizonte de las urgencias de nuestro tiempo, según las palabras del Papa Paulo VI. No sé si la pueden avanzar para que podamos ver. Aquí está la referencia que estoy haciendo sobre estas tres afirmaciones. Esta sería la visión, vamos a decir, clásica, convencional, más extendida, más discutida incluso, de lo que eran y hasta cierto punto siguen siendo algunas de las comunidades de base. Se supone que la eclesiología, desde el punto de vista católico, se iba a renovar a través, mediante la participación de los militantes en la comunidad. Se supone también, como dice el punto número 2, el punto en el medio, que se podría o se lograría superar el esquema jerárquico al interior de la Iglesia Católica. Evidentemente, esto no ha sucedido de una manera generalizada. Ha habido esfuerzos, ha habido experiencias importantes en los diferentes países acerca de estas comunidades, pero el esquema jerárquico al interior de la iglesia pues sigue exactamente igual, con la excepción de que en este último papado, con un papa latinoamericano que conoce muy bien lo que han sido estas comunidades, pues se está planteando este asunto de la sinodalidad. Pero la sinodalidad que se plantea en este tiempo, pues es otra cosa, es un tema diferente a lo que las comunidades eclesiales de base hacían. Simplemente el hecho de que en esas comunidades surgieran algunos conceptos y algunas prácticas importantes en términos eclesiológicos. Me refiero específicamente a aquel que dice que los sacerdotes ya no tendrían necesariamente que ser los responsables de la vida de una comunidad. Se empezó a hablar de agentes de pastoral,
una modificación efectiva en el lenguaje y en las prácticas de muchas de las comunidades. La participación de la militancia también fue mucho más importante, se vio mucho más todo esto. En la segunda parte de la introducción, si son tan amables de poner también la siguiente pantalla, en la segunda parte encontramos que los ámbitos católico y protestante enfrentaron nuevas realidades sociales y eclesiales. Y aquí subrayamos la parte social porque precisamente uno de los componentes más importantes de lo que han sido las comunidades de base fue precisamente y sigue siendo en gran medida la lectura de la realidad, la interpretación, el discernimiento de las realidades y de las coyunturas. Las comunidades eclesiales de base, desde el punto de vista protestante, y aquí estoy citando a Richard Shaw, fueron vistas incluso como heraldos de una nueva reforma o como la posibilidad de una renovación al interior de todo el cristianismo latinoamericano. Hace un momento que estaba la discusión acerca del pentecostalismo, de la superación de estos conceptos eclesiales que hemos manejado y denominacionales. En el caso de Richard Shaw pasó por una etapa de interpretación de la realidad eclesial latinoamericana cuando conoció las comunidades eclesiales de base, al mismo tiempo que empezó a reflexionar teológicamente sobre la importancia del pentecostalismo, porque fueron, por así decirlo, experiencias o realidades paralelas. Mientras en el protestantismo, esto viene un poco más atrás, varias décadas atrás, el surgimiento de los pentecostalismos, en el ámbito católico, las comunidades de base fueron como la respuesta al pentecostalismo. Por eso hay mucha gente que plantea que las comunidades eclesiales de base fueron la respuesta, así subrayado, la respuesta del catolicismo a la explosión de los pentecostalismos en América Latina. Lo que sí es importante, y la palabra que usa Leonardo Boff y que vamos a recuperar acá, es que se replanteó la eclesiogénesis, que otrora era diferenciada en el catolicismo protestantismo. El catolicismo siempre fue como una imposición de la cristiandad o el trasplante de la cristiandad europea a América, en este caso América Latina. Lo que surgió también con este debate de la realidad nueva fue que tendría que haber una ruptura o una desintegración del modelo de cristiandad ante otras formas del nacimiento de la iglesia. Y aquí nos va a ayudar mucho a terminar esta pantalla rápidamente, nos va a ayudar mucho el recuerdo de una de las obras quizá más importantes en relación con este tema, que desgraciadamente nunca apareció en castellano, apareció en inglés, y apareció en portugués también, ahora la vamos a mencionar. Pero aquí me interesa mucho destacar estos dos aspectos, la eclesiogénesis, cómo nace la iglesia, cómo surge la iglesia, y ahí pasaríamos ya al primer punto, porque tiene que ver directamente con esta nueva definición de lo que es el surgimiento de la iglesia. ¿Cómo surge la iglesia? Verticalmente, por la imposición o el trasplante de la cristiandad de origen medieval, trasladada a lo que hoy es América, o surge desde abajo. Fue el debate importante. Aquí solicitaría la siguiente pantalla para que veamos justamente estas dos propuestas que surgieron desde el ámbito católico romano sobre esto que estamos mencionando, hacer surgir a la iglesia desde contextos marginados, en contextos marginados. Aquí, en lo personal, tiene una dificultad importante al momento de cómo plantear, qué verbo utilizar, surgir, hacer nacer, cómo contribuir al surgimiento de la iglesia en contextos marginados. Y aquí está el libro del que les hablaba, el libro de Pablo Richard, Muerte de las cristiandades y nacimiento de la iglesia. Para que la iglesia pudiera surgir nuevamente, pudiera renacer, pudiera verse, eh, estar naciendo de las bases, tendrían que superarse las imposiciones. Y aquí está el otro libro de Enrique Dussel, Desintegración de la cristiandad colonial y liberación, ya con el contexto teológico. Claro, ambos muy militantes de la teología de la liberación. Pero a mí me parece que el título de la obra de Pablo Richard es fundamental, porque verdaderamente nos coloca delante del problema. Para que nazca la iglesia, dice Pablo Richard, tienen que morir las cristiandades. Sin imposiciones geográficas, como en el caso de las diócesis, arquidiócesis, y sin las imposiciones institucionales.
Quizá el punto más crítico que enfrentó el catolicismo en ese sentido, algo que también en el protestantismo se vivió, pero de otra manera, pues fue la libertad de la comunidad sin tutela institucional, lo que Jean-Pierre Bastiat denominó después la, la mutación religiosa y la desregulación de la práctica religiosa. Pero para ello habría que preguntarse si eso fue un ideal o verdaderamente fue una realidad. En el protestantismo esto ya era una experiencia de mucho tiempo atrás, por eso aquí ponemos que la experiencia del protestantismo iba en ambos sentidos. Por supuesto que no había imposiciones geográficas, excepto por algunas dificultades para la proyección de la misión. Pienso en el plan de Cincinnati, pienso en otros casos en América Latina, donde hubo distribuciones geográficas, denominaciones misioneras, pero era una experiencia distinta, era una experiencia en la cual yo tendría que hacer la pregunta, ¿no? Plantearnos la pregunta hoy. ¿Qué aprendió el protestantismo? ¿Qué aprendieron las comunidades protestantes de las comunidades de base? Eso nos lleva al segundo punto que solicitaría entonces que se ponga en la pantalla, que es el análisis de la realidad. Uno de los grandes mitos, y lo planteo así como disyuntiva, mito o práctica efectiva, fue precisamente para hacer la diferencia entre comunidades de base y comunidades protestantes, el análisis de la realidad. Tomar las exigencias coyunturales como punto de partida para la experiencia comunitaria, interpretar la realidad, leer la realidad, comprender la coyuntura sociopolítica, económica, cultural. Frente a ello, el segundo punto, había que aplicar las intuiciones teológico-religiosas para ponerlas frente a frente con el análisis sociopolítico, que es el planteamiento que va de la fe a la acción. Y la experiencia de la vida cotidiana comunitaria tenía que consistir precisamente en acceder, ese es uno de los puntos que han dejado estas comunidades muy vivo, ese punto en la vida actual, después de tantos años y de tantos cambios que ha habido, la posibilidad de acceder y practicar una espiritualidad predominantemente política. Ahora que se estaba discutiendo precisamente el efecto, el impacto político y social de los avivamientos, yo tenía en la mente justamente esto que ahora estoy planteando aquí, como la experiencia de la vida comunitaria, que en el caso del protestantismo fue distinta la experiencia, cómo acceder ahora a una espiritualidad predominantemente política, trasladar la fe, los contenidos de la fe a la acción coyuntural y a la decisión o a las disyuntivas que planteaba la política real, la política democrática, la política como espacio de acción. Y eso nos lleva al tercer punto, solicito que también se coloque ahí, para poder ver entonces cómo estas cuestiones redefinieron el perfil de la misión y la relación institucional. Y aquí pongo dos aspectos que me parecen importantes. Por un lado, la fe y la misión comunitaria. La preeminencia de la praxis en todos los ámbitos eclesiales como resultado del impacto de las teologías de liberación, el énfasis en la praxis. Y por supuesto, el otro aspecto, pensar la iglesia desde diferentes enfoques. Hablar de diversas eclesiologías en conflicto. Las comunidades de base no estuvieron, no lo están, exentas de esta comprensión de cómo en realidad la iglesia concreta, las comunidades cristianas realmente enfrentan el debate interno entre las diversas eclesiologías. Y en tercer lugar, superar las limitaciones internas para redefinir la misión de la iglesia. Sí, las comunidades de base realmente plantearon esa disyuntiva. Y por eso el segundo aspecto de este tema es cómo puede surgir o discutirse un nuevo modelo de iglesia o nuevos modelos de iglesia. Para el caso de las comunidades de base en el ámbito católico, que no fue así en el protestantismo, se recupera el concepto pueblo de Dios, que por supuesto estaba muy vivo desde antes en ese espacio religioso, pero ahora se trata de ir más allá de la tradición eclesiástica. Y esa recuperación tenía que buscar, de hecho, aspectos prácticos, aspectos directamente aplicados a las diferentes realidades que acontecían en América Latina. Y aquí tendríamos que recordar y recuperar un texto que escribió Rubén Alves en los años 60, muy en los inicios del movimiento Iglesia y Sociedad en América Latina, que también aconteció y sigue aconteciendo continuamente, que son las tensiones entre la institución y la comunidad. ¿Qué pasa cuando estas dos realidades se confrontan
cómo se resuelve el problema entre una parte y la otra. Y eso, por supuesto, nos llevó a las comunidades de base y también a las iglesias evangélicas que de alguna manera tuvieron que recibir algunas lecciones, si se quiere, entrecomillar esta palabra, de parte de las comunidades de base. Cómo hacer, por ejemplo, yendo en orden, cómo intentar ahora lecturas y relecturas bíblicas desde lo político, desde lo económico, desde lo cultural. Y el tercer punto que se menciona acá es justamente el de una nueva visión de las jerarquías y de los ministerios. Se supone que las comunidades de base eh, resistieron muchísimo esta continua práctica de las jerarquías en el ámbito católico de una manera muy intensa, pero parece que no alcanzó a lograrse que esas jerarquías se superaran, que esa visión de los ministerios se lograra. Ciertamente, ahora que tengamos el diálogo, a mí en lo personal me gustaría escuchar cómo están hoy recompuestas, cómo están hoy readaptadas las comunidades de base en nuestros diferentes países. Y pasaría al último punto, para poder aprovechar los últimos minutos y sacar algunas conclusiones provisionales, como todas las conclusiones. Desde las dos perspectivas, y lo voy a leer muy rápido para que lo podamos aprovechar esto último y dejarlo para el diálogo. Desde la perspectiva católica, las comunidades eclesiales de base surgieron como una alternativa versus el pentecostalismo o los diferentes pentecostalismos. También desde la perspectiva católica, estas comunidades recibieron el impacto de la evolución de las teologías de liberación, también el de las jerarquías vaticanas. Hay que recordar cómo en el papado de Juan Pablo II hubo una fuerte impugnación institucional hacia algunas de las prácticas que estaba realizando nuevas el catolicismo romano en América Latina, una de ellas justamente el de las comunidades de base y el de la horizontalización del poder, de las prácticas litúrgicas y demás, y de la misión. Y por supuesto el desgaste eclesial que han tenido estas comunidades y los nuevos horizontes sociopolíticos ante las nuevas tendencias eclesiales, ¿sí? Aquí habría que ver cómo está el impacto del fundamentalismo. Yo podría poner el caso de las comunidades especiales de base en México, particularmente por conocerlas más, donde en la coyuntura que se dio ante las elecciones presidenciales del año 2000, la gran reunión nacional de las comunidades de base en México llegó a la determinación de que tendría que votarse por la oposición en ese momento, que fue la que llegó al poder, que realmente pues eso pareció una gran contradicción, porque el partido político que llegó al poder pues era francamente de derecha y de una fuerte continuidad del catolicismo tradicional. Y desde la perspectiva protestante, había que ver cómo el apego a la Biblia y las eclesiologías protestantes históricas, aunque no fueron impactadas de una manera abrumadora por lo que pasaba en las comunidades de base, sí tuvieron que ser replanteadas. Y por supuesto, la diversificación eclesiológica paralela a las comunidades de base, en este caso los neopentecostalismos, los carismatismos y las teologías de la prosperidad más recientemente, pues siguieron lado a lado con las comunidades de base en su propio rumbo, con sus propias características, y habría que ver qué relación, vamos a decir, de continuidad habría entre unas y otras. Y por último, el impacto teológico de las comunidades de base en el protestantismo. Es un tema muy amplio y habría que debatirlo y ver cómo eso permitió la apertura a otros planos sociales y a una comprensión, no sé qué tan propia, digamos, qué tanto, como dije al principio, qué tanto ha aprendido el protestantismo de las comunidades eclesiales de base, siendo que el protestantismo y los protestantismos en general y después las demás iglesias siempre han estado marcadas por una horizontalidad en su ejercicio de todos los aspectos, tal como nos lo mencionaba Regina hace un momento en el caso de los pentecostalismos. Las comunidades realmente tenían algo que enseñarle al protestantismo, a los protestantismos. En ese sentido, pues por supuesto que es algo para discutir y que ahora mismo podría surgir en el diálogo que podamos tener. En la última pantalla hemos puesto algunas referencias bibliográficas, si la ponen por favor. Realmente son muy pocas, podría haber muchísimas más, pero aquí hay un replanteamiento, por ejemplo, observar la dinámica de las comunidades de base desde Medellín y Puebla hasta nuestros días, el propio texto de Leonardo Boff, las comunidades eclesiales de base y el discurso de la teología de la liberación en cuanto a la opción por los pobres, las comunidades eclesiales de base, realmente cuál fue su participación en los movimientos populares,
¿Qué fue de las comunidades de base? Este texto es muy interesante porque está escrito desde Chile y habla en términos incluso numéricos de cómo están hoy esas comunidades, cómo han perdido mucha militancia, mucha base. Y por supuesto, al final, el libro de Richard Schaub, Heraldos de una nueva forma, los pobres del sur y de Norteamérica, que hago todo esto en 1984, hace ya 40 años. De modo que ahí dejamos esta propuesta. Creo que el tiempo se ha cumplido y hemos logrado llegar al punto de que podamos ya entrar a la siguiente parte de la discusión. Les agradezco mucho su atención y su presencia. Muchas gracias.